Licenciado Diego Ponti, en la mañana del lunes de Mercado Edición. Dieguito, bienvenido, buen día. Buen día, gracias por recibirme con mesa completa hoy. Hoy mesa completa y porque te queremos interpelar, ¿no? ¿Qué mirada tenés de lo que pasó el domingo de la semana pasada en la provincia de Buenos Aires? Tema político que siempre genera interferencia o interpela al sector productivo. ¿Ocurrió algo tranquera adentro después de lo del domingo o todavía nada? Creo que el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires no es para extrapolarlo a nivel nacional, primero, pero sí admití que es una derrota que está muy por encima de lo que vos pensabas, ¿no? Lo que era, Sí. se hablaba un 5% la diferencia y bueno, terminó siendo menos 13, menos 14%. Entonces eso genera ruido, porque ya veníamos con un ruido que era macroeconómico, habían cositas que habían empezado a moverse, como el tipo de cambio que se estaba acercando al techo de la banda y no a la banda inferior, las tasas de interés que son astronómicas hoy, altísimas para contener ese tipo de cambio, y sumado a eso el ruido político, que ya venía con ruido político porque estaban los casos de presunta corrupción, bueno, ya veníamos barajando esas cuestiones. Esto te empieza de alguna forma a reavivar algunos fantasmas que tiene el productor, ¿no? O sea, la incertidumbre que venías teniendo, venías incorporando a poco, que no estábamos acostumbrados, porque veníamos con un tipo de cambio bastante tranquilo, la macro venía con ese soft landing que se dice, de aterrizaje suave, más o menos bien, y la ganadería venía muy bien. Bueno, lo positivo de todo esto, eso lo negativo ya lo sabemos, creo yo lo positivo es que se movió el tipo de cambio. En julio, de hecho, tuviste una evaluación de un 14%. Tenés todo este ruido político. La ganadería sigue con muy buenos precios y con muy buenos resultados de negocios. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero me quedo con la fortaleza. Viene ganando como inmunidad la ganadería. No es esa ganadería frágil que tuvimos en otro momento que ante cualquier ruido se iba todo para abajo, ¿sí? Por supuesto que no es fácil porque la decisión que tomas hoy, el ternero que va a destetar, por ejemplo, el año que viene, probablemente lo estás vendiendo a otro gobierno. Quizás que el mismo, quizás que no es el mismo. Y eso te genera incertidumbre. Ahora, creo yo lo que no te puede pasar como empresario o como productor es que por pensar en un escenario negativo de poca probabilidad en el futuro, vos no tomes decisiones en el presente y lo que es un potencial negativo se transforme en una realidad negativa hoy. Porque hoy el mercado nos dice, bueno, no estás optimista, hace la plancha. Si hoy hace la plancha te va mal hoy, es realidad, ¿no? Entonces, por un potencial mal escenario futuro, desde mi punto de vista de baja probabilidad, pero no importa, vos hoy ya te estás comprando un real escenario negativo. Eso no tenés que hacer. Entonces, quizás que tendrás que regular tus inversiones o moderar tus expectativas, pero no te puedes quedar sin hacer. De hecho, cuando te decía muy buenos precios, pero resultados no buenos para todos, el que hoy no anda muy bien en términos productivos no está capturando esos buenos precios. El criador que no ha logrado intensificar, que no ha logrado producir algunos kilos más en estos últimos años, no está ganando equivalente al precio de ese ternero en $3,20. El feedlot que tiene resultados productivos en promedio, eficiencias de conversión y demás, lo más probable es que hoy esté perdiendo plata. Ahora, el feedlot que mide y que es mucho más eficiente en lo productivo, que da de comer un poquito menos para ganar ese kilo de carne, está ganando plata. El que vende un promedio en canuela, creo yo que está perdiendo plata, si pone todos los números. El que vende más tirando para los máximos, ese 3.400, 3.500 que mencionan ustedes, quizás que ahí de nuevo estás ganando plata. Ahora, bueno, la diferencia entre el promedio y el máximo y puede estar que esté en la calidad seguramente, o la habilidad comercial del que vende, que machea con el que compra, que está buscando un producto y está dispuesto a pagar por esa calidad, que hoy parece como que la calidad rompe cualquier techo, ¿no?, de precio. Entonces, buenos precios sí, pero no para todos los resultados. Expectativas hacia adelante, y no es quizá el escenario deseable. Vos querés todas las variables que jueguen a tu favor y que hubiese ganado quizás la fuerza que más te representa y que los próximos años sean todo color de rosa. Y muchas veces no es así, menos en Argentina. En el mundo te diría que hay ruido continuamente, ¿no? En Estados Unidos los productores tendrán ruido con su propio gobierno, pasará a Australia. Bueno, cada uno tiene sus temas, el nuestro es político, porque lo que pasa en Argentina es que una elección, incluso de medio término, determina mucho. En otro país quizás que nada, es una alerta, es una corrección, es una llamada de atención, pero acá es muy significativo. Pero bueno, no, me parece que el peor error es quedarte paralizado
esperando qué pasa en octubre y después de octubre también paralizado, pensando que, no sé, si el escenario es negativo, que va a haber un cambio rotundo. Y me parece que por ahí no va. Vos tenés la posibilidad de interactuar con muchos productores, formás grupos de productores, encabezás esa mirada de saber qué es lo que está pasando con aquel que trabaja con Hacienda, si invierte, no invierte, si está entusiasmado, más o menos, si esto genera algún tipo de parate en términos de inversiones futuras. ¿Qué es lo que estás viendo para con el productor hoy, pensando en este presente que tiene la actividad, como nunca lo hemos vivido, por lo menos en mucho tiempo? El productor está haciendo todo lo mejor posible dentro de lo que tiene a mano. Hay que decir que dentro de las realidades y no las potencialidades, hay una cuestión que te frena mucho la inversión grande, que tiene que ver con las tasas de interés. Cuando vos no tenés acceso al financiamiento es difícil crecer. Todas las actividades económicas, la mayoría de actividades económicas en el mundo crecen apalancados por financiamiento. Entonces vos venís quizás de años que no son muy buenos, ni que hablar en el norte del país, con malas cosechas, en muchos casos incluso la ganadería al servicio de la agricultura para cubrir baches, llegás con el tanque en reserva, entonces bueno, tenés la capacidad de, primero que no te presta nadie plata, ¿ok? Y vos con tu plata o no la tenés, y si la tenés estás asumiendo muchísimo riesgo, porque estás jugando con la reserva, ¿no? Entonces vos decís, no estoy hoy para hacer grandes inversiones cuando no me sobra nada y cuando nadie me presta nada. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, dentro de lo que tengo a mi alcance, trato de ser lo mejor posible. Dentro de mi corral trato de ser lo más eficiente posible, veré qué puedo hacer en términos comerciales para tratar de capturar un mejor precio, achicar, no sé, algún gasto comercial, tratar de hacer algún convenio con un frigorífico, ver cuál es mi punto de dolor, o sea, en qué parte estoy resignando renta, pero dentro de lo que tengo a mano. Inversión, sí, vimos, por ejemplo, a ver, el cambio de vientre por campo, por ejemplo. Si lo querés como una inversión más de largo plazo, ese productor que dice, bueno, es el momento porque los campos están acá, los vientres están acá, es un momento de comprar ese campo que siempre quisimos comprar. Bueno, eso sí puede ser quizás una inversión pensando más a largo plazo. Pero después no es crecimientos de renspas ganaderos. De hecho, estuve hace unos días en el NEA y me contaban, no, acá se achicó la ganadería. ¿Y por qué se achicó la ganadería? Y porque tuviste que salir a vender vacas para cubrir las cuentas agrícolas. Tuviste chicharritas, secas, espantosas, resultados realmente negativos, perder plata, y tuviste que salir a cubrir con ganadería. Entonces, todavía falta. Cuando nos preguntamos por qué no crecemos, por qué no empezamos a retener más fuerte y por qué este año al final terminamos faenando lo mismo que el año pasado, si pensamos al principio que iba a haber menos faena, y bueno, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Porque no tenés hoy todavía todos los condimentos necesarios para retener más, porque necesitas hacer caja, necesitas cobrar. Y a su vez, estás tomando ganancia porque los precios son buenos y es algo natural. Eso, así funciona el sistema de incentivos, ¿no? Vos sos productor y quizás que me decís, Diego, esta vez $3.20, la estoy remando hace 10 años con esto, 15 años, y estoy cobrando $3.20, nunca cobré $3.20 un ternero. Y hoy tomo ganancia, y más con todo este ruido. O tengo maíz, ¿y cuánto está el maíz? 240.000 pesos la tonelada, 10-1, 2.400 pesos, estoy vendiendo un novillito en 3.400, bueno, voy a novillito, sumo unos kilos más, consigo maíz, estoy lejos de los puertos, es buen negocio agregar valor acá en origen, genial, tomás ganancia también, no estás haciendo inversiones pensando quizás en 3-4 años, ¿sí? Te estás manteniendo. Por eso el stock no va a crecer el año que viene, que vamos a empezar el año que viene con el mismo stock que este año, y tampoco vamos a tener más cantidad de terneros, vamos a estar flotando los mismos números. Para el productor eso es positivo, porque estás en una actividad que no crece, para el país puede ser un problema. A nivel país, ¿viste? Siempre se habla que para producir. Toda la cadena puede ser un inconveniente. Claro, cuando hablas a nivel cadena o para el criador puede ser positivo, claro, porque este es un negocio de oferta. A nivel macro decís, hay que producir más, porque producís más valor, más consumo, más exportación, estamos todos de acuerdo. A nivel vos individual productor, decís, estoy en una actividad que pase lo que pase, no reacciona a la oferta, por más que los precios sean buenos, vamos a seguir siendo los mismos, que producimos los mismos, y del otro lado tenés una demanda interna firme y el mundo que explota en precios. Entonces sos optimista en ese sentido. Diego, para hacer el negocio de vender la vaca y comprarse el campo, ¿hay que tener mucha espalda? O sea, como para que te queden vacas propias para seguir produciendo, o jugás a todo o nada y vendés todo, te compras el campo y esperás que alguien te meta las vacas y a ver que venga el ternero. A capitalización, Julio. De hecho, este año lo que más se escuchó es capitalización. Y escuchamos muchos casos, mismo de productor agrícola que tenía un campo agrícola B, y quiso empezar a pisar en ganadería, se dio cuenta que los precios son altísimos,
que es una barrera de ingreso Y alta. enseguida aparece Entonces, ¿qué ese haces? tipo El que campo, quiere claro. capitalizar. Y del otro Aparece lado conseguís, enseguida. sí, consigo un productor, un frigorífico, que cada vez vamos para atrás y dice, bueno, dale, yo te compro tus propios terneros, que venía haciendo en cría, los recriamos ahí, o si en el caso de las vacas, bueno, conseguí la hacienda del otro lado. Pero sí, las dos cosas no puedes hacer, comprar el campo y tener la hacienda, lo más probable es que no lo puedas hacer. Pero bueno, vas haciendo pie, decís, bueno, me asocio con uno, en la medida que me vaya acomodando, que me vaya dando el número, iré recuperando mi propio stock y después terminaré con más campo y más hacienda, ¿no? En definitiva. Se capitaliza en dos aspectos en este caso, ¿no? Sí, sí, En sí, tal tierra cual. y, bueno, potencialmente compartiendo, asociándose con Que eso es otro otra de las productor. formas de ser eficiente. Siempre digo lo mismo, no es solo eficiente producir más, y eficiente también es busco una pata a alguien que me potencie a mí. Si yo no lo puedo hacer, o lo terciarizo, o si no, busco una alternativa, asociarme con un frigorífico, con alguno que tenga hacienda y no tenga campo. Bueno, en definitiva, le encuentro la vuelta para generar esa sinergia, ¿no? Esta cuestión de que nos juntamos y 2 más 2 es 5, ¿no? Nos potenciamos. Te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque. No me la contestes ahora, como decía un periodista afamado de la República Argentina. ¿Están caras las vacas o están baratos los campos? Seguimos compartiendo en esta mañana de lunes la posibilidad de conversar con Diego Ponti. Julio dejó la inquietud. Te diría, como regla general, ya sea campos e insumos, la ganadería está alta en precio. Los insumos no están baratos. Los campos tienen mucho más recorrido alcista y de ahí que hay una buena combinación entre precio de la hacienda y campo, ¿no? Está esta cuestión de que los campos todavía están en una situación piso y que tienen mucho más recorrido por crecer. Entonces juntás un activo como es el vientre, o mismo puede ser un ternero, ¿no? Que está muy por encima de su promedio, hoy está arriba de los $1000 un vientre, y por el otro lado juntás el campo, que todavía está en este nivel y que tiene mucho por subir. Entonces de ahí está la posibilidad. Pero en general, contra los insumos, tenés muy buenos valores de la hacienda. El maíz hoy no está barato. Sin embargo, haces la relación entre carne y maíz y estás 20% menos de kilo de carne para comprar una tonelada de maíz respecto a los últimos 5 años. En los precios que tuviste, por ejemplo, hoy un ternero, el otro día estaba haciendo la cuenta, en los últimos 176 meses, del 2011 hasta ahora, solamente en 7 meses tuviste un ternero arriba de los $2,90 al productor. Y hoy está a ese nivel. Lo mismo con el novillo. Tuviste 7 de los últimos 176 meses arriba de $2 en mano. Y hoy estás a $2.20, $2.30. Entonces estás claramente con valores atípicos altos, que es lo interesante, creo yo, que se van a mantener en un rango de precios altos, ¿sí? Sobre todo si se mantiene la política de este gobierno, en el sentido, refiero a política, no a la macro, ¿eh? Porque el tipo de cambio puede llegar a variar y eso quizás el que nos está viendo dice, ¿qué va a pasar el dólar después de las elecciones? Que es lo que hoy nos hace más ruido en la cabeza. Entender que si se pone el tipo de cambio, los precios de la hacienda no van a ser neutros a eso. Estamos muy acostumbrados a los modelos anteriores que de una devaluación implicaba un derrumbe de los precios de la hacienda, se encarecían los campos, se encarecían los insumos, porque esa devaluación venía acompañada del otro lado por una intervención. ¿Qué te decía? Mira, yo voy a devaluar, pero no vas a trasladar eso a la carne, porque yo te voy a cerrar la exportación, te voy a poner robo, te voy a poner la barata 1, la barata 2, la barata 3. Entonces, los precios de la carne en pesos los vamos a planchar, le sumás la devaluación, en dólares te vas para abajo. Hoy vos devaluás, del otro lado tenés un mercado internacional con precios extraordinarios y te va a traccionar inmediatamente el precio del novillo y la vaca. Y eso como consecuencia va a traer más volumen para exportación y va a hacer mucha más puja en el mercado interno y novillito y vaquillona también se van a mover. Entonces yo hacía un escenario el otro día, después del domingo, ¿no? Para encarar la semana, los leones. Iban a venir todos con el tipo de cambio. Hice un escenario negativo, ¿no? Dije, ¿qué pasa si el precio del ternero se queda con 4.300 pesos de acá en marzo del año que viene? ¿Y qué pasa si el tipo de cambio, creyéndole a lo que dice el gobierno, se mantiene siempre en techo de la banda? Siempre. Taca, 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 taca. Bueno, llegás a marzo del año que viene con $2.07 el precio del ternero. Que es un muy buen precio. Y es un escenario imposible porque el precio del ternero no se va a quedar en 4.300. El dólar puede ser que esté en la banda, pero te está diciendo $2,7. Es muy buen valor. Entonces, los precios buenos de esto llegaron para quedarse. Seguramente el ternero estará en esa flotación de 2.7, 3.2 para el año que viene. No veo un escenario extremadamente negativo para decir, no, la ganadería vuelve para atrás. El promedio de los últimos años, $1.85 un ternero, la media.
y estaba haciendo cuenta, ¿qué tiene que pasar para volver al promedio en dólares billete para el productor? Un tipo de cambio de 2.300 pesos. Puede pasar, y bueno, es Argentina, puede pasar todo. Hoy no estamos hablando tanto de 2.300 pesos. Estaba hablando del techo de la banda 1.470, que después se puede una devaluación de un 10%. Para ir al promedio, 2.300 pesos. Entonces, y de nuevo, te devalúas y del otro lado va a mover el precio y no vas a ese promedio. Entonces, estos buenos precios llegaron para quedarse por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa acá en Argentina. El ruido siempre lo vamos a tener. ¿Qué pasa en el mundo, Diego? El mundo es un festival de precios hoy, ¿no? Yo creo que lo más importante del mundo es que tenés precios extraordinarios, que ustedes los comentan muy seguido con los informes de exportación y demás, que hablan de la carne 20-25% arriba del año pasado en dólares, ¿no? Eso por un lado. Después las ganaderías en el mundo todas alcistas, entre un 30 y un 40% en dólares arriba del año pasado. Ahora, cuando yo analizo el precio de la carne, ese 20-25% arriba del año pasado, y me fijo en los niveles de exportación, me doy cuenta que la exportación está a nivel récord a nivel mundial. Brasil batiendo su propio récord, 15% arriba del año pasado, Australia lo mismo. Asociamos muchas veces, quizás por agricultura, que muy buenos precios internacionales tienen que ver con baja oferta, bajo stock. Acá tenés muy buenos precios internacionales con muy buena oferta. Y lo más interesante, que los responsables de esa gran oferta, los Brasil, los Australia, te dicen, mirá que nosotros no podemos mantener este ritmo. Y lo más probable es que el año que viene empecemos a entrar en una fase de retención. Esto es ganadería y tiene ciclos biológicos. Entonces, si tenemos estos valores hoy, que estamos acelerando a fondo, ¿qué va a pasar cuando empecemos a retirar hacienda del mundo? Y en el mundo tenés Estados Unidos que no soluciona sus problemas de stock y de producción, al menos por 3, 4, 5 años. Tenés cada vez más microclientes que antes no estaban, que empiezan incluso a fagocitarle un poco el negocio a China, que China era como el gran demandante del mundo de carne vacuna, y hoy tenés sudeste asiático que empieza a traccionar también, y la oferta del otro lado es limitada. Es limitada. Es una actividad la ganadera en el mundo que le cuesta crecer, no solo en Argentina. Ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones ambientales, por la demanda de recursos naturales, por un montón de cuestiones, problemas generacionales, ¿no? Que no hay continuidad, como pasa en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, en el mundo pasa algo como acá, de que la oferta es limitada y la demanda crece, ¿no? La demanda a los países que se suman, los países que ya están, este revival de las proteínas naturales y la importancia de la proteína para los chicos, la importancia de la proteína a nivel muscular para los adultos. De nuevo, venimos de 5 o 6 años donde estaba un poco demonizada, ¿no? Lo que eran las proteínas, sí, la carne y demás. Y hoy la gente se vuelca, los consumidores del mundo, a los productos naturales. Y aparece la carne y quizás que te consume un poco menos, pero está dispuesta a pagar mucho más. Y de ahí que tenés tracción por todos lados para una oferta que es corta. Por eso se habla de ciclos largos, 4, 5, 6 años. Entonces es muy bueno lo que está pasando en el mundo. Si nosotros no nos desacoplamos, nos va a ir muy bien y los precios van a ser buenos. Y con este escenario, ¿qué probabilidades ves de que Argentina crezca en producción levantando el peso de faena? Eso se está dando, pero poquito. Estás 3 kilos hoy arriba del año pasado. Sí. Yo creo que va a seguir aumentando el peso de faena naturalmente por sistema de incentivos del mercado. Porque hoy vale lo mismo un novillo que un novillito, ¿no? A mismo precio de venta te conviene sumar más kilos. Los insumos para sumar más kilos, hablamos del maíz, concentrado proteico, lo mismo, son muy convenientes para seguir sumando kilos. Te pesan un poco de las tasas de interés. Yo creo que no todos los productores ven el costo financiero como tal, ¿no? Porque son productores, básicamente. Bueno, pero sabés que justamente sobre ese tema, Diego, yo estuve consultando a varios amigos productores y obviamente muchos me decían, no, pero con el mismo envase vos metés más kilos, es mucho mejor. Pero otros me decían, mirá que conseguir la plata para aguantar cuesta mucho y yo prefiero hacer un animal más livianito y hacer una rueda más corta y me sirve más a mí. Bueno, cada uno sabe, ¿no? ¿Qué le sirve? Pero bueno, me relativizaron eso de sí, hagamos novillo de 450, 500 kilos. Por esa cuestión, ¿no? Sí, yo sigo creciendo con el precio del ternero que está alto en términos de novillo y es normal. Una de las soluciones que tenés es tener que sumar más kilos para licuar ese precio del ternero. Y después, a ver, en un corral estás poniendo 2.400 pesos por kilo y estás vendiendo a 3.400. En una recría serán 1.300, 1.400 y estás vendiendo a 3.500, 3.600, incluso más. Costo financiero, sí, tenés ahora una ventana de altísimas tasas. Vos no estás en una actividad media timbera de que decís, mira, uy, qué buenas son las tasas, vendé todas las vacas, vamos a las tasas, después recompramos las vacas. Eso no existe. Si te duele, te puede doler, costo de oportunidad. Quizás que diversificás, puede ser, vendí,
no la estoy viendo, me da miedo, qué sé yo, por un par de meses aprovecho estas tasas altas. Pero vas para adelante. Sí que te compromete las tasas, en algún momento vos necesitas la plata, por ejemplo. Quizás que si hubieses tenido hoy tasas bajas y vos sos optimista, decís, bueno, pido un préstamo, tiro hacia adelante y con esa plata voy pagando los alquileres, los salarios que hay que pagar, los costos de estructura que están cada vez más altos. Hoy tenés ese freno de las tasas, pero el sumar kilos creo que llegó para quedarse naturalmente. Recría más terminación a corral, porque con ternero con precios altos te asegura que vos necesitas sumar más kilos. De hecho, nosotros hemos medido los engorda corral, antes lo poníamos hasta 320 kilos, ahora lo ponemos en 340 para que mejore un poco el número. La industria, lo mismo, arrancó con 90 días, 140 días y hoy apunta casi a 200 días de engorde. Y es lo mismo, cuánto alimento estás dando y cuánto producís. El financiero estará de nuevo, pero me parece más coyuntural y esto es una actividad que es mucho más estructural y más de largo plazo. Ojalá el año que viene cambie un poco la cuestión, vamos a ver qué pasa en octubre, cómo arrancamos el 2026. La idea es que bajen las tasas, lo dice el mismo gobierno, no estamos cómodos con estas tasas, no es que llegaron para quedarse, son inviables para toda la economía, no para ganadería, ¿no? Pero si bajan un poco las tasas de interés, ahí va a ser distinto. Porque también va a encontrar el productor el año que viene con un poco más de espalda, un poco mejor armado, se acompaña el clima como aparece en esta primavera. Bueno, falta esa rosca que tiene que ver con el apalancamiento para una actividad que hoy hay que inmovilizar mucho capital para invertir. Porque hablamos muy bien de los precios, que está muy bueno, pero cuando vos querés invertir, querés movilizar más plata, es mucho dinero. Si venís de agricultura, no te rinden para nada los granos. Necesitas un 40% más de grano de soja hoy para comprar un ternero respecto a los últimos 7 de agosto. Que es la moneda de cambio que te queda vos quizás, Silvio, como productor de granos. Decís, mira, me interesa un poquito de ganadería, quiero entrar, a ver, tengo soja en el bolsón. Uy, no me rinde nada. Antes con la soja compraba todo con ganadería, ahora no compro nada. Otro potencial para la ganadería el año que viene, me la anoto. Si tenemos una buena cosecha, que este año no fue, puede llegar a haber también un flujo de dinero, de agricultura, ganadería, que este año no lo tuvimos. Entonces los vientres, medio que hablamos del corte un poquito de los vientres, y yo los veo recontra firme en $1.000. Hoy me comentabas vos, los toros, el toro de 1.000 kilos de novillo. No existe más. Me quedó en el libro de la facultad. O sea, no. Hoy son casi 2.000 kilos de novillo, claro, en algunos remates. Pero ¿no? bueno, las inversiones, el vientre, el toro, valen en función de lo que vale el producto. El vientre en $1.000. Está caro si yo lo mido en dólares y me acuerdo las veces que devaluamos y se derrumbó el precio y por qué no lo compré en $400. Bueno, ya pasó, no puedo hacer nada con eso. El vientre en $1.000, si lo miro en función de un ternero que vale $3.20 el kilo, y no es caro, está dentro de lo normal. Si vos vas a comprar el vientre para producir, te va a ir bien. Lo que no tenés ahora, esta cuestión que antes entrabas al negocio ganadero diciendo, por un lado voy a hacer plata produciendo y por otro lado voy a hacer plata patrimonialmente porque arranco con un precio bajo. Claro. Hoy arrancas con un vientre en 1.000, 1.100, qué sé yo, no imagino que el vientre general llegue a $2.000. Entonces, si vos lo vas a hacer como una inversión especulativa de revalorización futura en dólares, y quizás que está cerca del techo, pero productivamente te rinde ese vientre. El toro lo mismo, ¿por qué pagas más? Sí, porque cuando estás pagando más por un toro, estás apuntando a un mejor ternero, que te asegure un buen destete, más pesado, mejor calidad, que puedas defender la calidad, entonces se repaga ese toro. Gracias por venir, Diego. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y arrancar la semana. Lo que estamos seguros que pase lo que pase, mañana, ya me paso el día de mañana, nos tenemos que levantar y trabajar todos, ¿no? Nosotros, los que están viéndonos. Así como de costumbre. Y pensé que ibas a decir, pase lo que pase, mañana es martes. Claro, esa era buena. ¿Tenés alguna charla esta semana? ¿Alguna recorrida? Esta semana, bueno, hoy ya me estoy yendo para Córdoba, que mañana tenemos el grupo ganadero de Río Cuarto. Si me están viendo, acuérdense, mañana a las 8:30 los espero. Y después también tuve una capacitación para una empresa a la tarde y me vuelvo a la noche. Y después me quedo virtual esta semana. Así que bajamos la intensidad de los viajes. Gracias por venir, como de costumbre. Valoramos mucho tu participación en la mañana de Mercado de Opción aquí por Canal Rural, Dieguito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los televidentes y los que nos siguen por internet. ¿Cómo se les dice a los que siguen por internet? A los internautas. ¿A los internautas? ¿No? A los internautas. Sí, creo que sí. Yo soy uno de esos. Yo los sigo mucho por internet. Salvo que me haya quedado con algún término vetusto, pero creo que es así, ¿no? Se ríen, del otro lado no debe ser así. Necesitamos soporte, más producción. O menos, más producción. O menos. Más o menos, está bien. Son bravos del otro lado, son bravos. Bueno, yo lo sigo por internet. Ahí sí. Para los de la internet, para los digitales, ahora también tienen antena, todo. Exactamente.